Bueno, como habíamos anunciado, aquí está el profesor Cándido Mercedes, y hay que decir que él es nuestro asesor honorífico en temas políticos y sociales aquí en el país, porque cada vez que lo necesitamos, él está disponible. Y aun cuando ustedes no lo vean todos los días dando la cara, él todos los días nos está mandando orientaciones oportunas y datos que nosotros usamos. Bienvenido. Buenos Don días, Cándido yo feliz Mercedes. de esta adquisición que usted tiene a su lado. De Millicent. Oh, sí, Pues esa una muchacha ha sido joven, recibida con inteligente. aplauso por la audiencia Exacto. de este programa. Sí, Y no es Gracias. casual que sea así, ¿verdad? sí, sí. No, porque Gracias. tiene los dos componentes. Sí. Primero, usted la reclutó por lo inteligente que es. Segundo, porque es mujer. Ella se ganó todo eso. Todo Su eso, trayectoria exacto. habla por sí sola. Por sí sola. Exacto. Profesor, Gracias. estamos ya casi arribando al año de esta crisis económica, esta crisis sanitaria primero, económica después y en alguna medida social. ¿Cuál es el balance que usted hace de esta situación que tenemos? Y que en el caso dominicano se ha complicado, porque tuvimos elecciones, 3 elecciones. 3, en medio de la pandemia. En medio de la pandemia, ¿verdad? Hemos tenido un cambio de gobierno en medio de la pandemia. ¿Cómo usted ve este complejo proceso? Cuando uno se pone a leer el panorama mundial de los organismos internacionales, nos sigue dando pánico, porque el devenir es muy fuerte. Y ya ustedes ven cómo todo el problema de la desigualdad, todo el problema de la pobreza se va a recrudecer en América Latina, que es y sigue siendo el país de mayor, el continente de mayor desigualdad del mundo. África es el más pobre, pero nosotros somos el de mayor desigualdad, incluso el de mayor violencia del mundo. Y entonces esa pandemia va a acelerar todo el problema de la pobreza y de la desigualdad en el mundo. En República Dominicana, por esa búsqueda de equilibrio entre economía, mercado y salud, hemos tenido un poquito más de suerte. Incluso los organismos internacionales prevén que seremos el país de mayor crecimiento de la economía en la región, entre un 5 y un 6%. Pero aún así va a ser muy difícil, como quiera. Yo oí que el presidente dijo que apenas quedaban 75,000 desempleo como consecuencia de la pandemia, que la economía ha ido recuperando. Pero una persona que se mueve en ese mundo te dice que ese discurso es demasiado optimista, porque solamente tenemos menos del 50% del turismo. Incluso el turismo disminuyó 62% con respecto al año 2019. O sea que... Pero los demás sectores están operando casi con normalidad. La industria, el comercio. No, y eso que tenemos que aplaudirlo siempre desde el corazón, esos dominicanos, esa diáspora. Fíjate que somos el segundo país del mundo, siendo los más consecuentes con sus conciudadanos que dejan. ¿Tú sabes lo que son 8.229 millones? O sea, creció más. Nadie esperaba eso. Uno creía que se iba a caer un 50, un 70%, como se cayó turismo, o como la inversión extranjera. No, aumentó ahora en el 2020. Y eso es lo consecuente que son los Eso ha salvado en gran parte al país de una catástrofe. Pero estamos hablando de más de 400,000, más de la mitad del presupuesto del 2021. Lo aportaron los dominicanos y dominicanas. Del presupuesto, sí. Eso es increíble. Entonces, esa búsqueda del mercado y el equilibrio, y como yo le decía a ustedes fuera de cámara, que hay que propiciar que las universidades, porque se puede hacer un mapeo, y como el año entero se va a ir en problemas de la pandemia, porque hay que decírselo a la gente. Hay que ir ubicando. Tenemos que tener un estudio sociodemográfico de los contagiados, que eso se hace con muestreo aleatorio, y de los fallecidos, que son 2.520, para ver área geográfica, perfil educativo, de edad, sexo, dónde se produce, si se produce más en las casas de la gente, o sea, yo que salgo a la calle y voy y contagio a mi esposa y a mis hijos, o si se produce más en los lugares así como ustedes han visto, abiertos, cherchando. Ahorita vi uno que era
nadie, nada más había uno solo con mascarilla, como de mascarilla. 300. O sea, de eso se trata. Si en los resorts se produce, yo he ido a resort. Todo este tiempo me lo he pasado yendo los fines de semana, menos este. Y se lleva a cabalidad. Pero hay otros que No, incumplen, pero inclusive hay- ha tenido el Ministerio de Turismo que sancionar a 3 grandes cadenas hoteleras Sí, sí. que no cumplen Hoy los mismo se protocolos. Hoy se anunció Sí, hoy se Claro. anunció. otra. Pero Son no, 3. en los hoteles hay medidas, hay un protocolo Sí, que hay. se está aplicando. Ujú. Pero las discotecas están abiertas en los hoteles. Ah, bueno, lo que a mí me ha Los tocado. centros de comida y nadie come con mascarilla. Sí. Claro. Pero habría que, por eso que estamos hablando, Sí, que hay necesitamos problemas. datos empíricos para ver si eso sale ahí. El tema de todo esto también, y la dificultad para establecerlo con mayor claridad, Sí, es que la gente no sabe inmediatamente que se contagió. exacto. Es 5 o 6 días después Y entonces no y sabe. no recuerda con quién yo me ligué. Exacto. Porque Claro. hay mucho contacto. Hay mucho contacto. Hay mucho exacto. contacto de la gente. A varios empresarios, aquí hemos traído Ujú. al presidente de la Asociación de Industria y otros empresarios, que nos dicen, los trabajadores no se están, lo que se contagian no es en la fábrica, no es en la empresa, No es la es empresa. en el barrio, en el sector. Ustedes ven. Todo eso puede ser posible, pero... no De ahí da- la necesidad del estudio de Sí, las sí, sí, es universidades y Pero todo eso. una pregunta, Cándido. ¿Cómo ves tú las recientes medidas que ha adoptado el gobierno dominicano y que, como decíamos Adalberto y yo, parecen contraproducentes a todo lo que está pasando en las demás naciones del mundo, que lo que están es restringiendo? Sí, y pero- aquí flexibilizamos. Pero acuérdense, hay un contexto que es totalmente distinto. Todo indica que el virus es más brutal, más agresivo en los países donde hace mucho más frío. Fíjate que no en Barde, Haití casi no hay, suponte. Jamaica comparado con nosotros. Cuba, Puerto Rico, porque el clima tiene que ver mucho. Porque se sabía que venía un rebrote por el frío. Esa es la consecuencia mayor. Fíjate que estamos hablando de España, Inglaterra, Italia, hay menos 10 y menos 15 el frío. Para que rebrote también. Rebrote con el frío que hay. ¿Con el frito o con la flexibilización que hubo en Navidad, Cándido? Es que ahí volvemos, es que no tenemos los datos. Pero aún así con esa flexibilidad, si la gente, porque es el problema de la disciplina, si la gente usa esto, mira, nosotros estamos a 2 metros, ¿sí o no? Pero desde que yo me vaya de aquí de una vez yo me la pongo. Desde que yo llegue a mi casa yo me lavo la mano, me quito la ropa. Todo eso, yo he andado todo el tiempo. Desde el 19 de marzo que comenzó. Pero si Emergencia, la población fuera, y esto no es aquí en República Dominicana, Sí. en el mundo, Sí. tuviera la disciplina, escuchara y siguiera las orientaciones de los expertos en esta materia, Sí. no hubiese necesidad de De que los toque estados de queda. actuaran. Es que ahí Pero es que en está. el mundo entero, Es que por más poderoso que sea un Estado, honestamente, si no hay la disciplina desde nosotros como ciudadanos, de nada sirve. pero cuando el- no existe la disciplina se impone. Se impone fuertemente. Pero que Exacto. aquí se está flexibilizando. Y tú dices, Cándido, que no hay datos, pero también lo comentábamos en el segmento anterior. Cuando tú sigues los boletines, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección de Epidemiología, muestra que después de diciembre tuvimos un rebrote y en diciembre lo que pasó fue que el gobierno flexibilizó para el feriado de Nochebuena, cediendo a la presión social de una parte de la ciudadanía. Está bien, pero se esperaba eso. No solamente por la flexibilización, que no la hubo. Acuérdate que, Bueno, la primera semana sí. Vuelvo, insisto, se esperaba, los expertos esperaban que hubiese un rebrotico como consecuencia de cómo el clima cambió. Tú verás que va a volver a bajar ahora. Claro, mira que lo que pasa, si insistimos con la disciplina, Ojalá baje, que Dios le oiga. yo También estoy, es verdad. yo estoy de acuerdo ahora con eso, con este que se hizo. 5 de la tarde, 3 horas de... No. 7, Ahora es hasta Hasta las las 7. 7. Eso es prácticamente no toque de Y a queda. las 10 Y hasta de la las noche 10 la no gente se en la puede. calle, Cándido. Eso es Pero usted prácticamente no encuentra- toque de ahora queda. mismo, usted se encuentra con entaponamientos. Ah, no, sí, yo no sé. Enorme. Pero uno no se lo explica tampoco. Y la lo que ponen. conglomeración Mira, de gente tomando autobuses no hay y el clase, metro. no hay clase. Las universidades están cerradas, los colegios están cerrados, las escuelas. Es que y mucha tú gente duras vive muchísimo. del día a día, profesor. Ah, lo ves ahí. Tiene que Entonces tú salir. tienes Pero además, otra cosa que se ha planteado es cómo tienen que pensarse medidas que no sean uniformes,
en su aplicación. Exacto. Porque ese es el otro tema. Dependiendo de dónde hay más pero contagio. Eso aquí prácticamente eso, nunca se ha claro. hecho. Y eso no se ha hecho así. Por ejemplo, yo sé que hubo un grupo muy poderoso del este que ellos hicieron un trabajo muy bien comunitario, porque este es un problema también de usted que es experto en salud. Lo hicieron. El caso de la provincia de Altagracia. Exacto. Sí, Y eso tiene que ver mucho cómo empoderar a la comunidad. Pero con ahí esa responsabilidad. Ahí se empoderó la empresa. El tema, profesor, Sí. y usted me va a ayudar a entender esto, que yo lo explicaba ahorita. En la provincia de Altagracia, que es otro ejemplo que yo no mencioné, la iniciativa fue del empresariado, y hasta la plata del empresariado. Y hasta la comida. ¿Y por qué el Estado dominicano no puede tomar los buenos ejemplos para replicarlo en términos de acción? Es que mira, por ejemplo... Y cuando hablo de buenos ejemplos me refiero a lo que ha ocurrido en Santo Domingo Norte, sí, a lo que ha ocurrido en el municipio de Peralta, en Ocoa, en San José de Ocoa, en la Altagracia. Es que hay una frase gerencial muy bonita. Uno no planifica para fallar, se falla por no planificar. Por ejemplo, en una mesa del sector salud completo, debería estar aquí. Tú tienes que poner sociólogo ahí, tú tienes que poner una Taira Vargas, por decir una antropóloga cultural. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas medidas de eso, hay consecuencias en el comportamiento humano. Y uno de los graves problemas de la sociedad dominicana, como decía un sociólogo, es la indisciplina social, que es muy alta. Le voy a poner un ejemplo para entonces tú tienes que poner en la mesa. Ustedes saben que aquí en el país se recuerda esos primeros 4 años de gobierno de Antonio Guzmán en el sector salud. Fue la época de la instalación de la atención primaria en salud, un modelo, la organización de las comunidades. Ese gran médico, ¿Y Pérez sabe Mera. usted quién fue que organizó eso? Dagoberto Tejeda. Ajá. ¿Y qué es él? Sociólogo, antropólogo. ¿Qué sabía de eso? Exacto. Óigame, se buscó, no fue un médico No. el que estuvo al frente de la organización. Exacto. Ese proceso. Aquí no se recurre Es que a eso. tiene que incorporar antropólogos, sociólogos, Ustedes psiquiatras, están pidiendo psicólogos. mucho, porque ¿Por ni qué ha al colegio crecido? médico. Epidemiólogo. Ha crecido, las enfermedades mentales ha crecido Claro, Sí, totalmente. claro. en el mundo entero. Sí. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que incorporar a esa gente para darle respuesta proactiva a esa gente como consecuencia de que tú tienes que confinarlo. Y la naturaleza humana y la libertad es sentirse libre. Sí. Que uno dice, pero ¿por qué son tan irracionales? Es que el ser humano es un animal y se nos olvida. Y entonces actúa lo que se llama el sistema límbico, lo meramente emocional, lo irracional. Entonces tú necesitas profesionales de la conducta ahí, para ver cómo vamos a operar con esa chelcha de indisciplina social. Profesor. Él está sacando el cuerpo también al tema político. Él Por me ahí iba a es que tú decir, vienes. profesor. Que no hemos quedado en el tema sanitario, No pero vamos a hablar un solamente chisme de de COVID. política. Es por la pregunta. Entonces viene nosotros. Mire, acaba de producirse, casi se está completando el proceso de renovación de las altas cortes. Ujú. Tenemos el Tribunal Superior Electoral pronto, pero todavía En junio. Y la Cámara de Cuentas falta. En febrero. En febrero, ahora en febrero. Pero ya que se completó el tema de la Junta Central Electoral, ahora El Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia con, ha ratificado. con Ortega y Polanco, que qué bueno. Qué bueno que Pregúntenme por qué, porque Oiga, bueno. esa medida la- Bueno, porque él bueno. es muy bueno. es de carrera. De carrera, pero muy bueno. Sí. Muy bueno por la edad. ¿Tú sabes lo que significa para el Estado Dominicano que hubiesen desvinculado a Ortega Polanco? Pagarle a otro. Es que ya él de por vida queda jubilado con 360,000. Sí, pero eso es lo de menos. No, En viejo. comparación Esos con- 4 que ya se fueron, Sí. Ana Isabel Bonilla, Katia Miguelina Jiménez, súper preparada, Wilson Ramírez y Hermógenes Acosta, que fueron los 4 que se fueron, ya esos se van de por vida jubilados. Este es un Estado pobre, débil. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos haciendo desde el Estado, propiciando un sistema de protección social sumamente desigual. ¿Por qué? Porque gente que son élite académica, jóvenes, se van ya protegidos por el Estado para toda la vida. Gente que no necesariamente necesitan que el Estado lo proteja. Cándido, ¿qué se debe hacer con eso? Eso es lo que se debe hacer. Cuando esa gente se van con 7 años de servicio, el Estado lo protege 6 meses a 1 año, hasta tanto ellos vuelven y se vinculen. Ahora, aquellos que tienen más de 20 años sirviéndole al Estado,
25 años, entonces sí se pueden ir ya protegidos para toda la vida. Pero ¿qué ocurre? Que Dagoberto entra con 35 años al Tribunal Constitucional, supóngase que usted fue por 7 años, 9, cuando usted se va de ahí a los 44, 45, usted se va jubilado para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, no. Eso plantea... Entonces, eso yo prefiero que lo dejen eterno ahí hasta que cumplan de 70. por vida, como en Estados Unidos. Sí, porque te sale demasiado caro para un país pobre, un estado sumamente pobre. ¿Y cuánto tenemos? En la Suprema tenemos 17. Y podríamos también mudarlo de una corte a otra. Rotarlos. 17 en la Suprema y 13 en el Tribunal Constitucional. Sí. Pero los 5 que se fueron ya de la Junta Central Electoral están jubilados. De por vida. Usted está planteando un cuestionamiento al sistema de seguridad social que está imperando en la República Dominicana. Se supone que el sistema de seguridad social no debería crear privilegios, sino evitarlo. Y lo tenemos en estas altas cortes, que tienen un sistema de seguridad social aparte. El Congreso. El Congreso Nacional. Increíble. Profesor. Que son dentro de la administración pública los que más ganan. Y entonces la ley 8701 de Seguridad Social plantea que la universalización y la solidaridad. Claro, que aquellos que ellos más no son solidarios. no son solidarios. Claro. Pero además los pocos tiempos que le dedican al Estado. Sí, sí. Entonces, Pero qué cosa, qué terrible. ¿Y cómo es que vamos a acabar? no es que eso hay que cambiarlo. Por eso te va a ¿Cuándo? decir- ¿Quién? ¿Cómo? Bueno. Aquí hemos tenido congresistas que están justificando eso. No, Cándido, están y defendiéndolo. Están justificando hasta el barrilito todavía. Claro. Sí. Pero hay algo que poca gente le ha tomado la palabra. Aquí en Manuel Esquea decían, olvídense de discutir eso en el Congreso. Desde que Es los una decisión partidos- política que de tienen que los tomar los partidos. partidos políticos. Claro. Y la sociedad Y la sociedad empoderada, Porque esos sí. diputados y esos senadores. No. Ay, y van a Ellos creen- renunciar a todos ellos creen que esos eso es de privilegios. ellos. Sí. Hay figuras excepcionales que ya le hemos visto. Ujú. Pero esas son las excepciones. ¿no? Las excepciones. Pero eso debe venir de una fuerte voluntad política también. Bueno, Como parte de la transformación de la macroestructura del Estado. Así es. ¿Me entiendes? O sea, Es el liderazgo político que tiene. el liderazgo político, eso no puede seguir siendo así. Y el pacto que propone Luis Abinader, presidente de la República, debería partir por ahí. Arrancar de las reformas que necesita esta sociedad para renovar la democracia. Sí, porque no puede existir, en un Estado no puede haber gente de primera, gente de segunda y gente de tercera. Aquí Y hay eso hasta- está aquí hay sucediendo hasta de aquí. quinta. Sí, esta sociedad. ¿Me Así entiendes? es. Entonces eso tiene que ser desde arriba. Bueno. Y la ciudadanía, la sociedad civil. vamos. Acuérdense que una democracia es fuerte en la medida que esa sociedad civil es fuerte también. Claro. Vamos a hablar un poquito de liderazgo y de sociedad civil, pero luego de esta pausa, Cándido. Seguimos en Uno más Uno, hablamos ya del tema sanitario y ahora es momento de hablar un poco de política con el sociólogo Cándido Mercedes. Cándido, ¿cómo ves tú el escenario político, el gobierno, el PLD, la oposición, la sociedad civil? ¿Cómo lo ves? Estamos en un punto sumamente interesante desde el punto de vista político. Yo sé de lo que pienso que estamos en una fase de transición política en República Dominicana, donde creo que se cierran ciclos o bucles, o como ustedes hacen, las mujeres que se peinan, ¿verdad? Hay bucles. Por ejemplo, ustedes ven el PLD. Antes, PLD tenía reunión, comité político, y era más importante que el Congreso. Toda la prensa, todo el mundo, era Se paralizado el país. el país. Tienen Congreso y eso, vamos a ser honestos, objetivamente. Como que la población no tenga. Uno lo lee porque está en política, pero no es por Y el la fuerza del impacto que pueblo también tiene. un congreso. Exacto, ya pusieron incluso el listado de los que aspiran a Comité Central y uno lo lee porque tiene que leerlo, porque nosotros los periodistas, los sociólogos tenemos que leerlo. Pero obligado. hasta los periodistas desconocemos la cantidad de aspirantes a la Secretaría General. Porque ya parece que Hay cuatro. que Danilo es el presidente. Pero eso te dice a ti, cómo tú vas a llevar a presidente de un partido
de un gobernante que acaba de perder estratégicamente más de 15 decisiones. Porque el gran culpable de esa crisis del PLD es Danilo Medina. Entonces, ¿cómo tú lo llevas ahí? Con Leonel, No, con Leonel no, viejo. Eso es sociología política pura. En el Caribe, Yané Espinal te puso la hilera de hechos y decisiones que tomó Danilo Medina, que se cayeron todas. Desde querer hacer primarias abiertas para todos los partidos, desde quererse reelegir, modificar la Constitución. Puso las primarias abiertas. Y creyendo que iba a competir con y Leonel. ahora le niega el derecho, no abierto, no, sino a los PLDistas, sí, de votar por sus autoridades. Explíqueme eso. Pone a 7 candidatos en el Palacio. En el Palacio. Eso se hacía cuando Balaguer y Bozo lo criticaba. Como un partido político, el jefe del Estado hace reuniones políticas partidarias. En un espacio público. En el espacio público. O sea, fíjate cómo es, eso es increíble. Y luego saca su manga y te pone el candidato más malo que yo haya visto como candidato político en el mundo, yo creo. Y todo eso fue Danilo Medina. Y después te echa un discurso que te dice, con esto que están aquí, yo gano. Y 2 veces donde debió hablar el candidato del partido, habló él. Y los otros días, ustedes vieron que dijo que lo que le habían hecho a los hermanos era esto, y esto. Y luego uno vio el expediente. No hay duda que los resultados electorales y esta crisis plantean un nuevo contexto político en la República Dominicana. Hay una reorganización de fuerzas actualmente. ¿Qué pasará? Reorganización de fuerzas políticas y sociales, porque los resultados electorales nos dicen que el Partido Reformista se está extinguiendo y parece que ahora tiene muy poco de dónde agarrarse. PRD. El PRD pasó a la historia. Definitivamente lo que quedaba ahí, inclusive se siguen dividiendo. El PLD en estos 4 años no tiene posibilidades. Tiene una situación bastante difícil. No tiene posibilidades. Y las fuerzas del pueblo, que se cree una fuerza muy fuerte, está por verse lo que va a pasar con este partido, nuevo partido político, con dirigentes viejos. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? El panorama... ¿Y la izquierda? ¿En qué cae en eso? La izquierda existe en el imaginario de nosotros. Y un discurso pero izquierda como izquierda en República Orgánica no existe. No existe realmente. Hay que ser honesto, hay que ser serio. Sé que algunos me van a atacar, pero hay grupos como el de Alianza País, cabezado por ese Guillermo Moreno, sería ha tenido una batalla fuerte para la sobrevivencia y ha sobrevivido y tiene pero aún representación así, propia en el Congreso. Aún así, sí, tiene 2 diputados, pero en términos numéricos, fíjate que lejos de crecer, ha ido, porque hay momentos históricos en el que tú necesitas hacer una alianza con un sector democrático. Por ejemplo, la coyuntura electoral pasada dividió al electorado en 2 fuerzas, a los pro continuismo y la alternativa, la sustitución del PLD. Pero en una táctica, y eso perjudica a cualquier Pero en una táctica política tú tienes que hacer una alianza con el que tú crees que es más conveniente desde el punto de vista democrático. Yo siempre me acuerdo de Vladimir Ulyanov, mejor conocido como Lenin, que se montó en un tren de ¿quién? De los alemanes, para llegar ¿a dónde? A Rusia, para hacer avanzar la historia. Sí. O sea, a veces tú tienes que, eso no quiere decir que tú estás totalmente de acuerdo con este sector, pero en ese momento es el más potable para conducir. Pudo haber sido un error, aunque hubo una alianza parcial. Los cambios. Pero se reorganizarán estas fuerzas, se podrá construir una alternativa, podrá crecer. Mira, en política, por eso uno no puede personalizar las diferencias, porque el adversario de hoy puede ser el aliado de mañana. Tú puedes encontrarte con un PLD y un Fuerza del Pueblo unido, suponte en el 2024. Ahora, si Abinader sigue como va, que él tiene una agenda más avanzada que su partido, y que sectores dentro del partido, porque ahí hay como 3 agendas distintas, hay que ser serio. Por ejemplo, tú te encuentras hoy que Natalie Faza, en el periódico Acento, la nómina en la ONSA ha aumentado de 3.516 empleados a 3.721, 205 más. ¿Y usted sabe cuántas guaguas tiene? Con 7.5 millones más mensuales. Pero te encuentras con
el desarrollo provincial. Hay como 15 choferes por cada guagua. 11 por cada guagua. ¿Ve? Y entonces, de eso no es que hablamos. ¿Ve? Ese no puede ser el cambio en una sociedad como la nuestra. ¿Ve? Entonces, son agendas distintas. Pero además que la provincial debió desaparecer el 16 de agosto. Claro. Esa, que de 63 a 647. Pero gente con 50.000 que nunca han ido ni saben dónde queda esa. Sí, se han creado instancias en el Estado. En el Estado. Para favorecer solo, exclusivamente a gente que había que buscar un puesto. Esa presión de esa los masa del Sí, porque es la visión tradicional de la política. Exacto. El que más se faja es el que más gana. Sí. Yo trabajo, pero el trabajo es una inversión la que hago. Y desesperadamente, porque acuérdense que estamos en medio de una pandemia. Sí, sí, Claro. Y en medio de una emergencia, de un toque de queda. Sí, Entonces, sí, sí. el liderazgo político interno, lo que pasa es que ahora el PRM está en una encrucijada muy fuerte. Sí. Ustedes dirán, ¿por qué? Pues tú tienes el presidente del PRM, el ministro administrativo de la presidencia, el jefe de organización del PRM, secretario de organización, el ministro de Obras Públicas, la secretaria general del PRM, señores, Alcaldesa del distrito. la alcaldesa, tan ¿Y qué pronto pasa ellos con ganaron, ella? esos ¿Qué juramentaron. pasa con ella? Pero para que tú veas lo que es la política en este país, tan pronto ellos ganaron, sobre todo la alcaldesa, debió pedir una licencia. ¿Pero qué pasa con la alcaldesa que no se suena, que no va a los medios de comunicación, no participa, no se ve en los activismos políticos tampoco? Bueno, por suerte puedo, ¿verdad? Como ustedes los periodistas, uno hace su tarea y dentro del marco del Distrito Nacional yo lo veo como limpio. No así mi amigo. Bueno, estaba limpio. Sí, pero sigue limpio. ¿Me entiendes? Sí. Entonces no sé lo que le está pasando a mi amigo Manuel Jiménez. No, le está pasando. Ajá. Óigame esto, sociólogo, investíguese eso. Ajá. Óigame, es que aquí se creó una estructura mafiosa Los a contratos, nivel de los Cándido, ayuntamientos. lo dejaron amarrado. Con esto de la basura, que era privado, todo era privado, se la Sí, panacea. sí. El neoliberalismo de hace 3 décadas, 4 Exacto. décadas acá. Se creó esa estructura mafiosa, mire, que ahoga a cualquier alcalde. No es Manuel Jiménez, Cualquiera que llegara ahí. Pues, son todos. Que que no lo- quisiera, claro, trascender con Exacto, con hay la que mafia. denunciarlo, hay que denunciarlo. Entonces porque es un problema difícil que, Es- que la sociedad dominicana tiene debería que- de resolver. de desterrar. Yo quería que tú me comentaras un poco de la ciudadanía, de cómo tú la ves, pero el tiempo se acabó, no sé si Sí, se acabó. en 5 segundos lo dejamos para una próxima Está ocasión. bien, sí. Así es. Así es. Vamos a ver si conquistamos a Cándido Mercedes para que venga por lo menos una vez a la semana. Claro, Cándido. Hablar con nosotros. Mira, ya yo estoy aquí, ven. Y los viernes son de él. Él era dueño de los viernes, pero lo ha abandonado. es. Oye, Gracias, mil gracias, profesor, Siempre, por su siempre, comparecencia. Gracias a ustedes, amigas y Que amigos disfruten televidentes. su feriado la gente hoy. Los que Sí, puedan. Lo porque que le es feriado queda el de día de feriado. hoy. Exactamente. Nosotros seguiremos trabajando. Hasta mañana. Hasta mañana.